Bueno, hoy nos acompaña Stephanie X del equipo clínico de Tobii Dynavox. Es la gerente de desarrollo de contenidos. Ha estado también viajando conmigo a varias Power Academy en Latinoamérica. También estuvimos hace un par de semanas en Argentina y Chile con Linnea Macafus, que es también del equipo de Stephanie. Ok, hello Stephanie. Hello, everyone. Thank you for joining us this morning. I will be guiding you through a wonderful resource called Pathways. Qué buenos días a todos. Nos va a guiar sobre este recurso que se llama Pathways. Y perdón que se me olvidó decir, para los que no, es la primera vez que nos atienden al webinario, Stephanie lo va a decir en español y yo lo voy a traducir. I was just telling that I forgot to mention that you were going to talk and I was going to translate. Oh, okay. Okay, All right. So let's go ahead and get started. vamos a comenzar. So I'm excited today to talk to you about Pathways. It is a resource that you will find very beneficial. Está muy emocionada de hablar sobre Pathways. Es un recurso que lo van a encontrar muy provechoso. And what Pathways is it's your guide to setting up and supporting an individual who is using Core First. Pathways es una guía de ustedes, un tutorial para poder planear o implementar estas actividades con los individuos o las personas con las que estén trabajando. So just to make sure everyone understands, Pathways is a guide for you. It is not something that the end user is going to use. Y para dejarlo claro, Pathways es una guía para ustedes, no es que el individuo, la persona, el estudiante lo vaya a utilizar, sino es para ustedes. Think of it as your teacher's guide or your therapy guide. Piensen que es como la guía del maestro o la guía de terapia. And when we created Snap Core First, we didn't just want to create a simple piece of software. Cuando creamos Snap y Core First, no únicamente quisimos crear un software de comunicación. And when I say simple, I mean easy to use, easy to program, easy to manage. No un software nada más que fuera sencillo y no sencillo de que no esté muy desarrollado, sino que sencillo de su uso, sencillo de utilizar, sencillo de implementar. We know that AAC is often difficult for people to implement. Sabemos que la comunicación aumentativa es usualmente muy difícil para algunas personas de implementar. So we wanted to create a resource for parents, teachers, and therapists to use while supporting someone using Snap Core First. Entonces, por esa razón creamos un recurso para apoyar a profesionales, maestros, padres de familias en la implementación de comunicación aumentativa en Snap. Really quickly, I just wanted to tell you that all of these materials are based on evidence. Queremos decirles rápidamente que todos estos materiales que encuentran en Pathways están basados en evidencia científica. So we looked at the latest research out there. We also consulted clinicians with and without experience with AAC. Además, también está basado en experiencia clínica. Lo consultamos con expertos en la materia. We also spent a lot of time with actual AAC users and their families to find out what resources would help them be more successful. Y también le dimos una perspectiva del cliente, estuvimos con los usuarios finales, entendiendo las necesidades que tenían.
So we're going to, in just a few minutes, go into pathways, and I'm going to give you a tour. But this gives you an idea of the different sections that are available in pathways. En unos minutos vamos a entrar directamente al tutorial. Sin embargo, esta imagen explica un poco cómo está diseñado, distribuido el tutorial. So pathways start you from the time you open the box and turn that device on for the very first time. It helps you set it up all the way through teaching skills. Pathways te ayuda desde un inicio en que abrieron la caja y del dispositivo de comunicación aumentativa. Te puede ayudar a configurar el dispositivo y todo hasta realizar cambios en el dispositivo. Pathways was built for anyone. So whether you're an expert or brand new to AAC, there's something in Pathways that can help you. Pathways está hecho para todos, sin importar el nivel de experiencia. Si eres principiante o si eres experto, hay elementos que pueden ayudarte. So if you are an expert or have experience with AAC, Pathways is going to help you support the people that you need to support. Si eres un experto, Pathways te va a ayudar a apoyar a las personas con las que trabajas. So for those of you who are teachers and therapists supporting families, there are actually printable resources that you can print out and give parents and families just what they need to be supported in one area. Si son terapeutas o maestros, va a haber recursos para imprimir, para compartir con las familias que puedan ayudar a sus familiares. If you're new to AAC, Pathways can give you a clear path, a clear direction on how to get started and support communication for the individual that you're supporting. Y si eres nuevo a comunicación aumentativa, Pathways te va a dar una dirección clara de cómo apoyar a estas personas que lo requieren. All right, so what we're going to do is we're going to go into Pathways, and I'm going to give you a tour. I'm going to give you some tips, and I'm going to highlight certain things that I actually love and use all the time. Vamos a entrar a Pathways, les voy a dar un tour, vamos a subrayar algunas cosas que son importantes y mencionar algunos tips que ella le fascinan, le gustan mucho. Now, Juan Jose, I don't know if you already told them, but in the chat section, I have provided you with the link to the Pathways site. Ya lo había mencionado, en el chat está el enlace para que ustedes también puedan entrar a Pathways y lo puedan guardar como favorito. Es un enlace, es una página web. Ya lo había mencionado, pero si hay gente que recién se está uniendo, para que puedan entrar al chat y ahí buscarlo. Yes. So, sorry. No, I'm So, ready. okay. So what I want you to do is, I know you're going to be tempted to go to the site, but follow along with me, but copy that link so that you have it for later. Sí, entonces copien el enlace para que lo tengan para después. Una vez que lo hayan copiado, ya no entren al software, sigan a Stephanie y más tarde pueden explorar ustedes. Okay, so I'm just going to go out to the site. And when you go to the site, you'll land on the welcome screen. And just to remind you, Pathways is going to help you set up and customize the device and also help you teach new communication skills. Entonces estamos cuando abres el enlace, te viene a la página de bienvenida que te va a mostrar desde cómo personalizar un dispositivo hasta cómo enseñar nuevas habilidades de comunicación.
All right, so we're going to go ahead and get started. And you're going to land on a page that looks like this. Vamos a continuar y van a aterrizar en esta página que se ve así. One thing I didn't mention is Pathways is completely free. All of the resources here are completely free. Una cosa que no mencionó es que Pathways es un recurso gratis, gratuito. Just one second, I have one question. Okay. Oh, it says I don't have that they don't have the link. The few ones are saying. Let me check with them. Me preguntan, me dicen que no les parece el enlace. Eh, lo voy a volver a compartir. Me dicen si les aparece, está en el chat. Y si alguien sí lo consiguió, me pueden decir, me pueden escribir si alguien sí lo tiene. En el chat les pasé el enlace. También en la presentación que les puse en el PDF, ahí viene el enlace. Entonces no se preocupen, descarguen la... Listo, gracias. Ok, now they have it. They have it. Okay, good. Okay, so because there's so much information in here, I want to talk to you about how to navigate because you might find yourself getting lost, but if I give you a few little tips, you won't get lost. Y bueno, primero quiere iniciar por explicarnos cómo se distribuye el software, cómo se navega en el software. Hay mucha información, entonces uno tal vez se puede perder. Entonces nos va a dar unos tips para saber manejarnos bien, navegar bien. Okay, so there are three ways that you can navigate through Pathways. Hay tres formas de navegar en Pathways. And the first way is in the upper left corner, you'll see three lines. That gets you to the kind of the main menu or the table of contents. Y en la parte superior izquierda ven tres líneas. Si le dan clic ahí, va a desplazar el menú principal, digámoslo así, o la lista de contenidos. And you can see that there's quite a bit of information in here. And I'm scrolling all the way down to show you that there are actually 10 chapters in Pathways. Y pueden ver que hay mucho contenido. Y si nos desplazamos hasta abajo, pueden ver que hay 10 capítulos de Pathways. This gives you the big picture of everything that's included. So you can actually go directly to any chapter that you need to go to. Entonces esto te da toda la vista de todo lo que tienes y puedes ir directamente al capítulo que quieras. This is going to come in handy. So this menu here is going to come in handy after you've already gone through Pathways and you want to go directly to a specific topic. Y esto nos va a ayudar mucho. Si están en Pathways, si han navegado de alguna otra manera que vamos a ir explicando, pueden regresar este menú y desplazarse al área o al capítulo donde quieran ir. Entonces nos va a ayudar mucho tener en cuenta estas tres líneas. So for example, chapter 3 is setting up the device. Once you set up the device, you don't need to go back to chapter 3 anymore. So this allows you to get anywhere you want to go. Por ejemplo, en el capítulo 3 es configurar el dispositivo. Una vez que lo hayas configurado, ya no necesitas volver ahí. Si ya lo tienes configurado, entonces te puedes saltar ese capítulo. All right, so that's one way you can navigate by using the table of contents. Esa es la forma en la que puedes navegar con esta tabla de contenidos. The second way, so I said that there are 10 chapters. The second way is by using these chapter blocks in the upper right corner. Each of these blocks represents a chapter. Otra manera que pueden ver que está conectada a la tabla de contenidos
Es en la barra superior, ven estos cuadros, recuadros. Uno está en verde completo y los otros están en verde contorno únicamente. Ahí esto indica que es cada capítulo. Inclusive se desplaza un texto donde te dice. Entonces, si quieren saltar a un capítulo, le dan clic en uno de los recuadros. And as you hover your mouse, just a little tip, as you hover your mouse over each block, it'll tell you what the topic is or what the chapter is. Cuando pases el mouse por arriba del botón, te dice qué capítulo es y cuál es el nombre del capítulo. Okay. So again, that's a way that you can move around after you've gone through pathways and you want to go directly to a specific chapter. Esa es otra forma rápida de irte un capítulo. Si ya sabes qué capítulo es, te puedes saltar rápidamente ahí. All right. And the third way is to use these forward and backward arrows that are on the left and right side. Y la tercera manera es utilizando las flechas que están del lado izquierdo o del lado derecho a la mitad de la pantalla, en los costados. I recommend for your first time through pathways to go through and use the arrows to move through page by page so that you can become familiar with the content that's there. Stephanie recomienda que si son nuevos la primera vez que lo usan, que utilicen las flechas para ir viendo todo el contenido y se vayan familiarizando. Okay, so I'm just going to advance, and the numbers will tell you what page you are on. And here are some more instructions on how to use pathways. Y va a avanzar, le da clic en la flecha y te dice debajo de la flecha el número de la página en la que están y justo esta página te da más información sobre Pathways. So whenever you see something that's underlined and highlighted, that means you can click on it and receive more information, either in a pop-up or it will open up a PDF file. Y pueden ver que todo lo que está subrayado o resaltado en negritas es un enlace que te va a mandar a otra parte de Pathways o es un PDF. I'll show you what that looks like in just a bit. Les voy a mostrar cómo funciona. Now, for those of you who are new to AAC, you have some pages that just give you an overview. Para algunos de ustedes que sean nuevos para la comunicación aumentativa, hay algunas páginas que te introducen y te explican qué es comunicación aumentativa. So this is great for you if you are brand new or if you are supporting people and needing to teach them about AAC. This is a great resource. Este es un muy buen recurso si son nuevos, totalmente nuevos a la comunicación aumentativa, o como recurso para enseñarle a otras personas sobre qué es la comunicación aumentativa. Okay, I'm gonna keep going through here. Vamos a Um, continuar. Here is just a quick video that gives you an overview of Core First. Again, these are great tools to use in training or if you are just trying to become acquainted with the software. Y aquí en esta introducción, justo en esta página te muestra qué es Snap Concord First. Es un video que tienes ahí donde está explicando en lo general Snap Concord First, el software. You also have a section that talks about pathways, but I'm going to skip over this because I'm telling you about it. Hay otra sección de qué es Pathways, pero no lo vamos a saltar porque lo estamos explicando. Okay, so this should look familiar. These are the main sections that are available within pathways. Esto debe ser familiar, la diapositiva que mostramos son las secciones que hay en Pathways. I want to point out a couple of things. I'm now on block 2, so I've moved into the second chapter. So this gives you some information about where you are in the system. Como pueden ver, ya estamos en el capítulo 2. Ahí dice 2, menú principal. Y en la parte de arriba de la derecha están los cuadritos. Se movió el completo
a la segunda casilla. So if you've just taken the device out of the box, I would recommend that you start with setting it up. But if you've already set it up, you can skip that section and go directly to um, what's that Try the word? device. Try the device, yes. Si ustedes ya configuraron el dispositivo, ya lo tienen, independientemente del equipo que tengan, se pueden saltar esa parte y pueden irse a probar el dispositivo. The great thing about Pathways in how it's kind of in a linear format, if you go to try to use the device and you realize that it's not really set up appropriately for the individual, you can always go back to the setup section and start over again. Y lo bueno de esta versión, como es lineal, ustedes pueden ir a probar el dispositivo y si ven que no está bien configurado, se pueden regresar y volverlo a configurar. Okay, I'm going to just go through it in a linear form so you all know what to expect when you go through this. Voy a manejarlo, voy a mostrarlo de una manera lineal para que vean lo que pueden esperarse. All right. In this section, it talks about setting up Core First. And one of the things you'll have to do is choose a grid size. So there's a nice video for you to teach you how to do that. En esta sección, como pueden ver, en configurar el dispositivo, te muestra cómo configurar el software Snap y en este paso hay un video que te muestra cómo elegir el tamaño de cuadrícula, la plantilla, el tamaño de plantilla. So this is a good place for me to show you some of those embedded tools. So you'll notice where we have something underlined. We provide you with both a video and written instructions. So if you would like to print out the written instructions, you could just click on that underlined item. Y nosotros proveemos de dos maneras, un video explicativo, pero también de recursos que se pueden imprimir. So Entonces, ahí en el enlace, como ya lo mencionaba antes, que está subrayado en negritas, ese es el enlace. so when I click on this particular item is giving me a PDF with written instructions. Si le doy clic en instrucciones, este en particular me manda a un PDF con instrucciones por escrito. So these are great resources to print out for families or for staff members who are supporting an individual. Esto es muy bueno para imprimir y darles a las familias o a miembros del staff. Okay. So this section basically walks you through setting up the system, whether you're using really small grids or larger grids. Entonces, toda esta sección 3 te guía cómo configurar el dispositivo, independiente si son plantillas grandes o plantillas pequeñas. Okay, so I'm just going to keep moving through. Now I've moved on to chapter 4, which is trying the device. Llegamos al capítulo 4, pueden ver en la parte de arriba, que es probar el dispositivo. So if you've already set up your device and you're looking for some ways to just get started really quickly, I would recommend that you start on chapter 4. Si ya configuraron el equipo y están buscando maneras de cómo iniciar rápidamente, yo les recomendaría que fueran al capítulo 4. So here we've given you some specific activities. You would choose the one that's most motivating for the individual, and we give you step-by-step instructions for having those first interactions with the new device. Y aquí una vez configurado el dispositivo y que quieren empezar a utilizarlo,
les damos unas actividades que pueden utilizar con los estudiantes y elijan una actividad que sea motivante para él o ella. So to give you an idea of what this looks like, I'm going to choose books and magazines and let you see the resources that we've provided. Por ejemplo, para darles una idea, voy a escoger libros y revistas para darles un ejemplo de lo que se puede hacer. So here we give you instructions. If you're using a very small grid, we give you instructions. Or if you're using larger grids, we give you different instructions. Entonces, entramos a esta actividad. Si están utilizando una cuadrícula pequeña, les damos unas instrucciones, pero también si están utilizando cuadrículas o plantillas más grandes o de más botones, también les damos instrucciones. So these activities are customized based on the number of buttons that the individual is using. Estas actividades están diseñadas dependiendo del número de botones que el usuario, el individuo está utilizando. All right, so this is where people often might get a little confused with the navigation. And it's important for you to read what's on the screen because if you read what's on the screen, you won't get lost. Sí, aquí, este es un ejemplo de donde uno se puede confundir en la navegación, pero bueno, todo está en el texto y si leen el texto, no se van a confundir porque es muy claro. So for example, it says, if you are using if you're using a grid 3 by 3 or larger, continue to the next step. That means you're going to click on that arrow to go to the directions for 3 by 3. Ok, can you go back? I'll go back. Yes. Entonces, aquí pueden ver en el texto, dice, para elegir tamaños de cuadrícula de 3x3 o más grandes, continúen al siguiente paso. Entonces le van a dar en la flecha siguiente. Next. Okay. So just remember that we're treating grid size different when you're using larger grid size versus smaller grid sizes. We needed to provide you different information. Entonces tengan en mente que estamos tratando distinto a plantillas pequeñas y a grandes. Hay distintas instrucciones para una pequeña y otra más grande. Okay. And just so you can see, as you start scrolling through, you're going to go to the next activity and the next activity as you scroll through. Y en lo que van navegando van a ir a la siguiente actividad y a la siguiente actividad. Okay. So that's chapter 3 just gives you some really basic activities for you to use with just some everyday activities. Entonces, este capítulo te da actividades que pueden hacer al día, actividades sencillas que pueden realizar al día a día. So I want to show you within each of these activities, you click on the script and you'll get a PDF with some really good information that tells you how to get started with the activity. ¿Se acuerdan que les mencionamos que en cada actividad hay un video explicativo, pero también hay instrucciones por escrito? Entonces, si yo voy al guión de esa actividad, me da información de cómo realizar esa actividad. It provides you with kind of a linear of what you're going to do, like what you're going to provide. It also gives you a script and gives you some ideas of what vocabulary you could use. Te da una guía de cómo desplazarte, cómo realizar la actividad y te provee de un vocabulario que puedas utilizar. Okay. So again, these are great resources for you to be able to print out for parents or for staff members. Otra vez esto
puede ser un muy buena material para imprimir y darle a los padres de familia o a alguien más de tu equipo. Okay. I'm going to go back here. I'm going to just scroll through all of the activities. I want to get to a certain page. Voy a desplazarme un poco para que lo vean. Quiero llegar a una página en específico. Okay. Go to page 25. Here we go. At the end of chapter 4, it gives you some information on what to do if you want to add or change vocabulary. Y al final del capítulo 4 hay una sección que dice cómo si quieres agregar o cambiar vocabulario. There may be activities that you want to add specific vocabulary, like a favorite toy or a favorite book. And here at the end of chapter 4, you'll get some step-by-step instructions on how to do that. Aquí si tal vez se quiera cambiar en alguna actividad, un juguete personal o alguna cosa personal, en el capítulo, al final del capítulo 4 te va a decir cómo agregarlo. So as I scroll through to the next page, here I have a video again, and I also have the printable instructions. Y si veo en la página siguiente, tengo un video y las instrucciones que puedo imprimir. So again, we always try to provide you with a video showing you how to do it, and we also provide the printed instructions. Entonces siempre les proveemos de un video mostrando cómo hacerlo y también material para imprimir. All right. So I'm going to go on to chapter 5. Vamos a pasar al capítulo 4. This is a very important section because this section is all about the person who's supporting the individual. Vamos al capítulo 5. Esta sección es muy importante porque es sobre la persona. Nos enfocamos en la persona que está apoyando al estudiante. So chapter 5 focuses on how we can become better communication partners. Entonces el capítulo 5 se enfoca en cómo nosotros podemos ser mejores compañeros de comunicación. So we know that, oh, sorry. No, just they're popping out some questions. Questions? You want to grab them? You want to do? Uh, it says, I try several scripts and it doesn't open them. The videos is not reproducing. Ok. Bueno, hicieron unas preguntas, una persona que tuvo problemas para abrir los guiones. Si quieren escribir, si tienen problemas, no se fijen en eso ahorita. Sigan a Stephanie. Yo como quiera reviso que los guiones estén bien, si fue algo por cuestión del explorador y para poder avanzar. Pero eso no debe pasar, yo lo probé y si me funciona, Stephanie también le está funcionando y es en la web. I just told them that it probably is an isolated issue, but don't focus on that. Focus on your presentation, and at the end, we'll address that. Yeah, it might also have to do with the way their computer is configured because it might be opening underneath the WebEx or the webinar. Okay. But we can address it later. Sí, lo vemos más tarde. Okay. So in chapter 5, you're going to learn the skills that you need to have as the teacher, the parent, the therapist. So you'll learn things like modeling and how to watch for success. Entonces, en esta sección vamos a ver lo que un maestro, terapeuta, padre de familia, las habilidades que debe tener para ser mejor
compañero de comunicación, como modelar, generar un buen ambiente de comunicación y detectar logros en el usuario. In my opinion, this is the most important chapter in Pathways, because if you don't have the skills that you need, you can't teach someone to use their system. Para Stephanie, este es el capítulo más importante porque si no tienes estas habilidades para enseñar, se dificulta mucho que un estudiante aprenda. Okay, so for each of those modeling, creating a positive communication environment, and watching for success, you'll get a video and you'll get a PDF written instructions. Para estas tres que mencionamos, habilidades, modelar, crear un ambiente positivo de comunicación y detectar el éxito, va a haber un video explicando y un instructivo, una hoja de instrucciones. Okay, so for modeling, for creating a positive communication environment, and for looking for success. Sí, para modelar, crear un ambiente positivo de comunicación y detectando el éxito. So spend some time here. For those of you who are supporting maybe school teams, this would be a great training for you to give to teachers and staff in a school or in a facility. Para ustedes que trabajan con equipos de enseñanza, maestros, es buen material que ustedes les pueden proporcionar para que sean mejores. All right, so that's chapter 5. Let's move on to chapter 6. Entonces, este es el capítulo 5. Vamos a mover al capítulo 6. And I would say chapter 6 is the second most important piece or chapter in Pathways. Dice que el capítulo 6 es el segundo capítulo más importante en Pathways. Because this chapter gives you 5-day lesson plans that you can use to teach specific skills on the AAC system. Este capítulo te proporciona varias lecciones de 5 días para apoyar al estudiante. All right. So let's just, page over here. So in chapter 6, we give you a few lessons to get started with. En el capítulo 6 te damos algunas lecciones para poder comenzar. And we try to pick things, that could be used. We try to give you both child focused and adult focused. So we have blocks, cooking, and math. Entonces aquí queremos dar algunos temas que sean motivantes o relevantes para niños o adultos. Y aquí tenemos, por ejemplo, juego con bloques, cocinar y matemáticas. All right, so we're gonna just take a quick look at the blocks lesson. Vamos a darle clic ahí en la lección de juego con bloques de construcción. And again, it's a PDF, so it's something that you can print out. Just pointing out a few things. Let me make this a little bigger. Each lesson always starts with a learning objective. Entonces vamos aquí a las instrucciones y como pueden ver, cada lección siempre empieza con un objetivo de aprendizaje. It also gives you a list of things that you can do to prepare, as well as a list of vocabulary that could be used. También te da una lista de cosas que puedes preparar para la lección y también una lista de vocabulario que se puede utilizar. All right. And then this is kind of your quick lesson guide. It gives you 5 days worth of activities that you can do around block play. Y esta es una vista rápida
de las 5 lecciones y los contenidos que vas a ver en cada día. Okay. One thing I want to point out, all of the lesson plans follow a consistent organization strategy. Cada lección, cada día, eh, sigue un patrón de organización similar. So you'll notice day 1, we introduce the skill. Days 2 and 3, we build the skill. And days 4 and 5, we use the skill. Como pueden ver, va siguiendo un incremento. Primero se presenta la habilidad, después se trabaja, se enseña sobre la actividad y después se usa la actividad. So just some more information. I want to get to one thing that I really love about the lessons is there's actually a letter that you can print out and send home if you're working in a school to let parents know what you're working on and give them some ideas of things they can do at home. Y esto es algo que me gusta mucho. Es una, una carta que se puede imprimir y se puede dar a los padres de familia mostrándoles lo que se ha trabajado durante el día. Okay. So again, it just gives you a lot of good information of, what vocabulary could you use and where is it located in Snap. Igual te muestra qué vocabulario puedes usar y dónde se ubica en Snap. All right. Let's go back. Vamos a regresar. So it just tells you to complete the lesson. Let's see, I want to get to here. All right. So once you've done a few lessons and you're feeling really comfortable, we now provide you lessons that are specific to certain skills. Una vez que ya han realizado estas actividades y tengan prácticas, ahora les vamos a enseñar sobre habilidades eh, en específico a alguna aptitud. So here we've broken down skills areas into navigating the device, social interaction, and expanding and combining vocabulary. Y aquí los dividimos en estas áreas en 3 habilidades, que es navegación, interacción social y ampliación y combinación de vocabulario. Okay. So I want to show you what this looks like. Let's say I wanted to expand and combine vocabulary. So I would just click on that link. Si quiero, por ejemplo, en ampliación y combinación de vocabulario, le doy clic ahí. So it gives me a little information about what I'm going to be teaching there. Me da un So poco de información de lo que voy a estar enseñando. I think I forgot to mention, an underlined or highlighted item will either take you to a PDF or will take you to a pop-up. Sí, entonces lo que está en negritas o subrayado te va a llevar ya sea a un PDF o a estos pop-up de información, una ventana de información. Okay. So here on this page, this is where I want to draw your attention to the box at the bottom. Quiero que se fijen en la ventana, en la caja de abajo, en el recuadro. So just to orient you where we are, we're in chapter 6 right now. And I know that because in the upper left corner, it says number 6, teach the user. Also, the number 6 block is highlighted at the top on the right. Y bueno, vamos a ver dónde nos encontramos. Estamos en el capítulo 6 y ¿cómo me doy cuenta de eso? Bueno, en la parte superior izquierda dice el número 6 del nombre del capítulo y también
en el recuadro, arriba, en la parte superior derecha, pueden ver que está en el espacio relleno, está en el número 6. All right, so the reason why I wanted to point that out is if you look in that block, it tells me all of the lesson plans for the specific skills are going to be found in section 9 or chapter 9. Y les comento esto porque en este recuadro dice que todas las lecciones las vas a encontrar en la sección 9, apéndice 1. So when I click on this, I'm going to leave chapter 6 and go to chapter 9. Y cuando le doy ahí, voy a salirme del capítulo 6 y me va a pasar al capítulo 9. Okay. And here I can choose from these groups of lessons. So if you remember, I said I wanted to expand and combine vocabulary. Y aquí puedo elegir entre este grupo de lecciones y voy a elegir ampliación y combinación de vocabulario. So I'm going to click on that. Le voy a dar clic ahí. And here I can choose, I'm going to choose core words because we're going to focus on the core words. Y voy a elegir vocabulario núcleo porque nos vamos a enfocar en el vocabulario núcleo. So what I'm doing is I'm getting really specific as far as what skills I want to work on. Y ahora estoy yendo muy específico en qué habilidades con las que quiero trabajar. When I'm in chapter 9 in the lessons, when I click on one of these skills, it will take me to a document. Y aquí cuando le doy clic en alguna de estas habilidades, me va a llevar a un documento. All right, so let's click on it. Vamos a dar clic. And it's going to take it a minute because this is a huge document. Le va a tomar un minuto porque es un documento muy grande. So if you look here in the upper left corner, it's 208 pages. Si pueden ver en la parte superior izquierda, son 208 páginas. So if you're going to print this, I would recommend that you print just one lesson and not the whole document, unless you want the whole one. Si van a imprimir algo, les recomiendo que impriman una lección y no todo el documento, a menos que quieran imprimir todo el documento. All right. So this first page is telling me what core words we're going to work on. So there's 12 core words. We're going to work on want, I, stop, go, can, so on and so forth. Y aquí me dice con qué palabras núcleo vamos a trabajar. Por ejemplo, querer, ir, no, me gusta, etc. All right, I'm quickly running out of time and I want to leave time for questions. So I'm going to go through this quickly. Se nos está acabando el tiempo, así que lo voy a ojear rápidamente para tener tiempo para preguntas. Again, for each word, I'm going to get 5 days worth of lessons. Para cada palabra voy a tener 5 días de lecciones. That's why this document is so big. Por eso es que este documento es tan grande. I get letters that I can send to parents. La carta que le puedo enviar a los padres. And then I get a lesson for each day that gives me very specific information. Y tengo una lección para cada día que me da información muy específica. And the thing that I absolutely love about these lessons, let me just scroll through here really quickly. Y una de las cosas que me gusta mucho, here's kind of your table of contents of where in this giant document you find the lessons for each of the words. y aquí es una tabla de contenidos donde me dice qué página ir para cada palabra. Okay, here's what I love. Within each lesson, you're going to get printable books that you can, my computer, you can get printable books
For the lesson, the word, for each word, you're going to get, I think, 3 or 2 printable books that you can use to teach the skill. Y para cada palabra van a tener estos libros que les van a ayudar a enseñar la palabra núcleo. 2 o 3 libros por palabra. So we give you the lesson, plus we give you the materials that you're going to need to teach, and in this example, core words. Les damos la lección y los materiales que van a ayudar para enseñar esta lección. So I recommend that you go through and once you read through one lesson plan, we use a consistent strategy for teaching the words. Y cuando ya hayan cursado una palabra y han hecho una lección, van a ver que hay una estructura similar para las demás palabras. We do that for 2 reasons. We do it to make it easy for teachers and therapists and parents to remember some really good best practices. Lo hacemos por varias razones. Una de ellas es para a que los terapeutas o maestros, padres, familias eh, tengan una estructura, sea más fácil y recuerden las mejores prácticas. We also do it because we know that our kids and adults with special needs need repetition, and we try to provide repetition with variety. Lo hacemos también porque sabemos que nuestros estudiantes requieren repetición, pero queremos darle repetición con variedad. All right, so let's go back to pathways. So remember, we left chapter 6 and we went to chapter 9. So I'm going to go back to 6. Actually, I'm going to go to 7 because we've already talked about 6. Ya platicamos de 6, ahora como estamos en el capítulo 9, me puedo volver a regresar al capítulo 6, pero como ya vimos el capítulo 6, vamos a pasar al capítulo 7. So in chapter 7, this is where we learn how to make changes to the device. Because at this point, you've used it a little bit, you're becoming familiar, and you may need to do a few little tweaks. En este capítulo les enseñamos cómo realizar cambios en el dispositivo, porque, bueno, ya cursamos los otros capítulos, ya hemos trabajado en el software y a lo mejor ya queremos hacer algunos cambios en el equipo. So in chapter 7, you'll learn, let's see, you'll learn again, if you're using a 1x1 to a 2x2 grid, those directions are going to be different than if you're using a 3x3 or larger. Y recuerden, si están utilizando una cuadrícula de 1x1 a 2x3, van a ser distintas las instrucciones que de una cuadrícula de 3x3 o más grande. We also give you some information on how to, organize, how Snap Core First is organized, so that when you're adding vocabulary, you're being consistent with how it's set up. Y les vamos a mostrar cómo el vocabulario está organizado y decirles cómo eh, agregar cosas que vayan en acorde con la estructura del software. This page talks about, and I see this happen all the time, we always underestimate our AAC users and we put them on these very small grids. And while we're working, we find that, oh, you know what? They could handle more vocabulary. So this teaches you how to change the grid size. Sí, muchas veces subestimamos las habilidades de nuestros estudiantes y los ponemos en plantillas o cuadrículas más pequeñas. Más tarde nos realizamos que pueden mucho más y queremos agregar vocabulario o agregar una plantilla más grande. Okay, so that's chapter 7. Chapter 8 is just, congratulations, you've made it through pathways, and it gives you kind of some next steps. Y bueno, pasamos al capítulo 8 y es felicitaciones, has cursado Pathways, pero te da
unos tips al final. We've already looked at chapter 9. This is where all of our lesson plans are. Ya vimos el capítulo 9, que era donde estaban todas las lecciones. And chapter 10, this is where you find all the videos that we've used within Pathways plus some extras. And these are just, this is just a library of videos. Y aquí en el capítulo 10 están todos los videos que hay en Pathways, pero en una lista. Entonces es más fácil de ubicarlos. Entonces aquí encuentran todos los videos. And there are a ton of videos. Y And they're organized alphabetically. son un montón de videos y están organizados de forma alfabética. All right, so that is Pathways. So hopefully with that tour, you feel a little more comfortable with getting in there and finding information. Bueno, esto es Pathways y espero que con esta introducción puedan empezar a utilizarla y, y implementarla. And if you can't remember, you can always come back and watch this video again. We're gonna it's recording and we'll post it. Y si no lo recuerdan, siempre pueden regresar a ver el video. Estamos grabando este webinar y lo vamos a publicar en YouTube y en redes sociales. All right, so I'm gonna open it up for any questions that people might have. Bueno, abrimos para preguntas que puedan tener. Esperamos un poquito en lo que las escriben. Did that person figure out their PDFs? Eh, bueno, la pregunta del guión, que no se le abrían, no sé si sea porque no tienen el Adobe o el Adobe Flash. Probablemente ahí te dice, porque yo lo estuve probando y sí me abrió todos los enlaces. Eh, I'm- Let me check. I was saying that maybe it's because they don't have a Adobe, like a PDF reader. Oh yeah, that could be it too. Yeah. So the the app of the Pathways app for iPad, is it only in English? Yes, right. Maybe Swedish and Norwegian, but not in Yeah. Spanish. Yeah. Aquí hay una pregunta. La app de Pathways para iPad, que también está para Windows, ¿está solo en inglés? Me preguntan. Porque hay una aplicación que estamos trabajando. Esta versión que les mostramos es una versión lineal, hay una versión en aplicación que es un poco más interactiva. Esa versión estamos trabajando en ella para español y bueno, esperemos que muy pronto la tendremos. Como pueden ver, inclusive con esta es muchísima información, entonces toma tiempo, pero creo que es un buen inicio, así que no se esperen. I'm using with a girl a page set of 2 by 3, but she can use more vocabulary. Only because of vision issues, we chose that grid size. Uh, how could she do to get to other options with her eye tracker? Because, oy, uh, oy, I'm lost. Es que estoy leyendo una pregunta, pero como que no se corta a la mitad.
Uh, oh, because uh, we do it scrolling. Because we do it scrolling. I think maybe they want how to. I don't know why. Do you understood the question? I think so. So they're wanting to know how to give her more vocabulary, but she has vision issues. So, like, you can only go as small as she can see. And really, scrolling is the only way to give her access to more vocabulary. The Yeah. only thing I would recommend is making sure the high frequency words that she uses a lot are towards the top of the list. And so she doesn't have to scroll 5 times to get to her favorite, TV show. Yes. So I would move buttons around to make sure that they're higher up in the list. Ok. Eh, bueno, eh, la pregunta es, estoy utilizando con una niña una plantilla de 2x3, pero ella puede usar más vocabulario. Solo que por temas de visión elegimos esa plantilla y le damos más opciones debajo. ¿Cómo hacer para ir a otras opciones con su eye tracker? Porque nosotros lo hacemos deslizando. Bueno, sí, Stephanie dice que si por cuestiones de acceso necesita tener una plantilla, un tamaño de cuadrícula más grande, por cuestiones de acceso, porque está utilizando eye tracking, está utilizando con la mirada, y no puede utilizar, si le da una plantilla más grande, probablemente no pueda acceder a esos botones. Si no se puede hacer eso, lo que pueden hacer es tratar de poner el vocabulario que, que esta persona, que esta niña utiliza en la parte superior para que tenga acceso eh, más rápido. También en Snap, cuando lo pones en usuario, método de acceso y cambias a Gaze Interaction, que es con la mirada, te aparece una flechita. Entonces el mismo estudiante, el mismo usuario puede desplazar y como cambiar de plantilla. Otra cosa podría ser que intenten eh, tomar una cuadrícula un poco más grande, intentarlo, a ver si se puede y si puede mejorar sus habilidades. Okay, so that was a long explanation. I was reading the question as well. Great presentation, thank you. Um, the version in Spanish is published only online. I think we answered that question. Si la Mhm. versión en español está publicada online, eh, sí, está publicada. Les había mencionado que estamos realizando la aplicación, pero no les puedo decir para cuándo. Eh, Excellent content and presentation, useful for parents and professionals. I recommend the parents to do the complete uh, the complete how do you say tour in Mhm. Pathways and see the videos. Congratulations, Stephanie and Juan Jose. Greetings from Mexico. Thank you. Excelente contenido y presentación útiles para padre y profesionistas. Recomiendo a padres hacer el recorrido completo y ver videos. Felicidades, Juan José y Stephanie. Saludos de México. Saludos también por allá. ¿Cómo se puede deslizar con Eye Tracker? Eh, can you show how to navigate with Eye Tracker? Navigate I, pathway. yeah, no, not Pathways, but Snap. Do you have Oh, Snap there? I don't have an eye tracker connected right now on my Yeah, but computer. maybe you can show just the arrows, right? Yep. Uh, ¿Cómo se puede deslizar con Eye Tracker? Si están utilizando Eye Tracker, Snap viene por default en Touch, pero se puede cambiar a
a switch, pulsador o eye tracker. En modo edición, usuario, método de acceso y gaze interaction. Aquí Stephanie lo está mostrando. Unfortunately, after this question, I'm gonna have to run. Ok. You can just send me the questions and I can, if you can't, if you need me to respond, I can. No, it's all right. Um, that's all the questions. So Okay. that's right. Bueno, lo está mostrando. Me dice Stephanie que tiene otra reunión, se tiene que ir, pero ese es el procedimiento. Entonces, en Snap, vayan a modo edición usuario y usuario método de acceso. eh, Mira, ahí lo está mostrando. Let me change this to Spanish real quick. Ujú. And let me see. I'll change. Okay. Is that the one I want? Yep. Okay. All right. Sí. So, um, That one, método de acceso. I was like, wait a Ah, minute, now I'm not going to be able to do this. Okay, so when you go into your edit mode, you're going to select user and then access method. Si van a entrar a modo edición, seleccionar usuario, método de acceso. And then you're going to choose gaze interaction, or scanning would give you the arrows as well. Van a elegir, por ejemplo, para gaze interaction, que es eye tracking, con la mirada. Okay, and I think so. Notice that it automatically provides me with arrows to be able to navigate. Let me go to a different. Y fíjense que ahí, por ejemplo, en la barra de herramientas, te proporciona con las flechas. So when you select it to an access method that cannot swipe with a finger like you do on an iPad, it will automatically add these navigation arrows. Cuando tienes un método de acceso que no puedes desplazar con el táctil, te proporciona estas flechas. And I think I'm answered. I that's Ya, really all there is to it. ya. It is. Okay. Don't worry, I think we're done with the questions. Okay. Thank you, everyone. Muchas gracias for coming today. I really appreciate your time, and I hope you learned um, at least one thing that you can use in supporting an individual with AAC. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo. Espero que hayan aprendido y bueno, que les sirva para implementarlo con un usuario de comunicación aumentativa. Thank you, Stephanie. Thank you. Bye bye, everyone. Bye bye. Gracias a todos.